La batalla de Camarón es uno de los pequeños combates que se producen a lo largo de la guerra de resistencia del gobierno mexicano contra la invasión francesa. Es una batalla menor, se produce en paralelo a la segunda batalla de Puebla, que es una historia complicada, larga y repleta de heroicidad e información. Pero curiosamente Camarón se vuelve uno de los centros de cómo no narrar la historia. Las versiones que tenemos, que han sido muy fuertes y muy potentes, nos han dado una visión absolutamente desmejorada e inexacta de lo que fue la batalla de Camarón. Y los mitos que se han elaborado en torno a la batalla de Camarón, sobre todo a partir de los franceses, y de algunas cosas que al final les contaré, son todavía más espectaculares. Camarón es un poblado a 60 kilómetros de la costa veracruzana. Se llamaba antes un poblado totonaca, con 10 casas. Se llamaba antes Temazcal, y lo llaman Camarón, quién sabe por qué, por unos árboles que llaman Camarón por esa zona, porque está muy lejos de los camarones jarochos. Hay una hacienda pegadita, abandonada, y estaba en el paso de las multitudes de convoyes que iban de Veracruz hacia Puebla para apoyar al ejército francés que combatía en esos momentos contra la Puebla cercada. Hay dos grandes personajes en esta historia y así han sido retratados. El primero es el que dirigiría el microejército mexicano en esta batalla de Camarón, que es Francisco de Paula Millán. Millán, exgobernador de Veracruz, un hombre, se conservan por ahí algunos retratos, extremadamente serio, valiente hasta grados de locura. Había vivido la guerra del 47, había sido 2 veces capturado, participó en la guerra de la Reforma, estuvo en la defensa de Veracruz durante la guerra de Reforma, desde la intervención francesa. Estaba ahí, fue gobernador de Veracruz y decide, dado que Veracruz ya no es gobernable en la medida en que está dominada prácticamente por los franceses, pasar a la guerra de guerrillas. Y agrupa pequeñas corporaciones de guerrilleros y de chinacos. Del otro lado, el personaje central sería el capitán Danjou, francés, legionario, 35 años, con una larga tradición militar. Lleva 10 años en la Legión extranjera. Estuvo en las batallas contra los austriacos, estuvo en la guerra en Argelia. O sea que no es un novato, sino un veterano. Le falta una mano, que la perdió en un accidente cuando al hacer una prueba se le disparó un fusil, y trae una mano de madera. Y el centro del asunto es que hay un convoy, importante convoy, que viajaría desde Veracruz hasta Puebla con dinero y con, lo más importante, una cantidad importante de municiones para los cañones que están situando Puebla. Entonces corre el rumor de que en el ejército francés de que la guerrilla de Millán está en esa zona, y por lo tanto mandan desde el campamento de la Legión una compañía a cargo del capitán Danjou a proteger este convoy. Por azares del destino, que se suele decir, Millán descubre no el convoy, sino este grupo de legionarios, estos escasos casi 70 legionarios. ¿Cuáles son las tropas de Millán? Bueno, se diría en las versiones francesas e incluso en Noticias del Imperio, que le dedica un capítulo haciendo un elogio, muy bien escrito por cierto, al comportamiento de los franceses,
se diría que traía 2.000 hombres. ¿De dónde va a sacar la guerrilla jarocha en esos momentos, en esa zona, 2.000 hombres? Serían a lo más 800, 600 de a pie y 200 chinacos de caballo, armados de una manera extremadamente pobre. El propio Millán, cuando reporta el hecho, dice que ni parecen soldados, sin uniforme, sin botas, sin armas. Luego las crónicas, entre ellas una que escribió un exmiembro de las SS que se aficiona a la historia de las batallas militares, dirían que traían rifles de repetición modernos y Colts, pistolas Colt, revólveres Colt norteamericanos. No es cierto. Lo más que traían debían ser un centenar y medio quizá de fusiles de chispa viejos y algunos fusiles del ejército mexicano, probablemente Becker. Y en cambio los franceses venían armados con fusiles modernos que les permitirían hacer puntería a una mucho mayor distancia. El hecho es que una guerrilla chinaca descubre a los franceses y sin pensárselo mucho carga contra ellos en terreno descubierto. Les va a costar algunas vidas esta carga enloquecida, pero van a tener un éxito importante, que es van a espantar, aparte de las mulas que llevaban, porque era una columna de a pie, que llevaban municiones. El hecho es que el capitán Danjou se repliega sobre Camarón y se hace fuerte en la hacienda. Y eso le da tiempo a Francisco de Paula de reunir a sus grupos de combatientes, armados en la mayoría, como he dicho, con lanzas y con machetes. Y van creando un cerco en torno a la hacienda. El problema es que lograr entrar a distancia de combate cuando traes lanzas y machetes y el enemigo está parapetado en los techos y en la hacienda, cuesta mucho trabajo. No tienen artillería, la guerrilla mexicana no tiene artillería, no tiene ningún material de zapa para crear trinchera o romper los muros en los que están parapetados los franceses. El hecho es que el 30 de abril del 63, durante 12 horas se produce un cerco a muerte, tratando de acercarse a la mínima distancia. Lo lograrán. Poco a poco van cayendo franceses heridos, Danjou muere, y después de 12 horas de combate, los 3 franceses que quedan vivos y no heridos se rinden. Para esto ya había sonado el clarín de adegüello por parte de la guerrilla mexicana y toman Camarón. A partir de ahí, 30 de los franceses están capturados y son heridos, serán devueltos más tarde en un intercambio de prisioneros, pero es la heroica batalla de la Legión. Desde el punto de vista francés es la heroica batalla de la Legión. Incluso empiezan a producirse todo tipo de homenajes. En el campamento en Argelia de la Legión se recuerda, se hacen canciones y curiosamente recuperan la mano de palo de Danjou, que se vuelve símbolo y que está en el campamento, estuvo en el campamento de la Legión en Argelia, ahora debe estar en el campamento central de la Legión. Y el mito, dale que te dale, y las narraciones históricas. Entonces, la heroica defensa contra miles de mexicanos de los 63 soldados franceses. Lo sorprendente de esta historia es que en el pasado gobierno de Duarte, con un estilo absolutamente mandilón, por llamarlo de alguna manera, el gobierno mexicano invitaba a la Legión Francesa a conmemorar la batalla de Camarón, como si se tratara de un acto honorable de los franceses y no de una victoria de la guerrilla zarrapastrosa
mexicana. E incluso con dinero francés hace un homenaje ahí, un mausoleo del tamaño de un campo de fútbol chiquito. Mientras que la memoria de Francisco de Paula está recortada y disminuida a un busto de este tamaño en una secundaria cercana. Era como indignante ver esto, ver cómo autoridades francesas, autoridades de la Legión, venían a Veracruz a conmemorar la batalla de Camarón y sonaba la marsellesa. No tengo nada en contra de la marsellesa, más cuando fue himno republicano en la guerra de reforma de los liberales. No, mi problema es qué celebramos y cómo celebramos la historia de Camarón. Cómo en Veracruz nos ha contado la trayectoria maravillosa de Francisco de Paula. Hay una amplia bibliografía, pero está por ahí aseteada, recortada, perdida. Un trabajo bien interesante es el de Héctor Adolfo Quintanar Pérez, que hizo una reconstrucción muy minuciosa de la batalla. Y luego encuentras fuentes francesas para aventar para arriba. Y ya si te da curiosidad, buscas en internet La mano de Danjou. Yo creo que ya llegó la hora de que cambiemos la manera como vemos el pasado. Que seamos justos, no le quita un ápice de justicia el reconocer la manera como pelearon esos 63 legionarios, su disciplina, su entrega. Pero caray, ¿qué hacían la Legión? Que por cierto tendría una mancha verdaderamente horrible en su paso por México, siendo acusada de asesinatos en poblaciones civiles, etcétera, etcétera. ¿Por qué no verla desde el otro ángulo?